Bueno, hermanos, pues es un gozo estar junto con vosotros en adoración al Señor, como hemos estado alabándole, y también como ahora vamos a hacer abriendo su palabra. Y bueno, pues os invito a que me acompañéis a un salmo. Vamos a meditar esta mañana en un salmo de los muchos que tenemos en las Escrituras, el libro de los Salmos, que ya sabéis la bendición que tiene para todos los creyentes a lo largo de la historia. Y me imagino que muchos tendréis un aprecio muy grande por este libro, constituido por 150 salmos, y seguramente muchos de vosotros lo estaréis utilizando como medio de oración, de alabanza, de adoración al Señor, de agradecimiento, y muchas veces también para expresar sentimientos y aflicciones que como creyentes nos desenvolvemos en la vida cotidiana. Muy bien, pues vamos a acompañarme, por favor, a la lectura del Salmo 2 en vuestras Biblias. Vamos a ir al Salmo 2. Es un salmo muy conocido, un salmo muy citado en el Nuevo Testamento y un salmo importante. Un salmo importante sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Donde es necesario fortalecer... Muchas gracias, Boris. Gracias. Donde es necesario fortalecernos precisamente con el consuelo de, a pesar de los vaivenes que el mundo va de un lado para otro, o de la incertidumbre que podamos experimentar en este tiempo, sin embargo, podamos estar tranquilos y confiados que el Rey de Reyes, el Rey de Gloria, el ungido del Señor, está sentado a la diestra del Padre reinando. Es el Rey que Dios ha puesto, no el que Él ha establecido. A pesar de todos los obstáculos y de todas las maquinaciones que las naciones hacen en contra de Dios y de su ley y de su ungido, que es de lo que trata el Salmo 2. Muy bien, vamos a leerlo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les salvará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. Bueno, me imagino que muchos de vosotros habréis sentido alegría, gozo al leer este salmo, y también fortaleza y confianza aún en medio de las adversidades por las que podáis estar experimentando. Hemos orado ya y os doy sinceramente las gracias porque lo necesito. Gracias por vuestra oración para poder abrir en esta mañana la palabra del Señor. Muchas gracias. Pero nuevamente vamos a presentarnos, vamos otra vez a orar al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos también muchas gracias por tu Hijo, tu unigénito, el ungido por ti, el que tú has establecido como Rey de la tierra y de los cielos. Tú has establecido a tu Hijo Jesucristo
como el Señor de los cielos y de la tierra. Y nosotros, Señor, queremos experimentar la bienaventuranza de formar parte de tu reino. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, en la debilidad. Fortalece mis limitaciones. Y ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo para abrir tu palabra. Háblanos a lo profundo de nuestro corazón, para que tú, Señor, cures heridas, nos sane en lo más interior, en lo más profundo de nuestro ser, por tu palabra. Fortalece nuestra fe y nuestra confianza en ti. Abre los ojos de nuestra fe. Señor, fortalece nuestra esperanza y sobre todo, Señor, fortalece, abunda también nuestro corazón para que viva en amor. Bendecimos tu nombre y confiamos en ti, en tu dirección y en tu poder. Amén. Bueno, pues hoy solamente del Salmo 2 vamos a tratar una visión global por encima. Son muchas cosas las que tenemos que tratar y no vamos a pasar de la introducción. El Salmo 2 es muy rico en muchas enseñanzas. No las podremos abordar todas hoy. Entonces, hoy solamente nos va a dar tiempo a dar una visión global. Y lo primero que tenemos que ver es dónde está colocado el Salmo 2, que es el segundo salmo del libro de los Salmos. El libro de los Salmos es una colección de colecciones. Está constituido por 5 libros y en total 150. Probablemente empezó a recopilarse, muchos de los salmos están escritos antes del exilio de Israel a Babilonia y a Siria, mucho antes. Entonces, muchos de los salmos, estamos hablando de algunos de los salmos que tenemos aquí escritos con una antigüedad mayor de 3.000 años. Estamos en el año 2020 y tanto, y el rey David vivió 1.000 años antes de Jesús. Estamos hablando de 3.000 años antes. Muchos de los salmos se escribieron en esa zona o antes. Es verdad que hay algunos salmos que se escribieron después, durante el exilio bíblico. Por ejemplo, el famoso Salmo de los ríos de Babilonia, o los salmos que se escribieron después, cuando regresó el pueblo de Israel del exilio. Pero la mayoría fueron escritos. La mayor parte de ellos, los salmos empezaron a recopilarse y fueron escritos en distintas circunstancias. Y los primeros que se recopilaron fueron los salmos de David, que es el autor principal del libro de los salmos. Bueno, el principal en el sentido de que la mayor parte de los salmos están asignados a él, a través de los títulos, ¿vale? Los títulos que en la Biblia hebrea, pues ponen unos títulos que los tenemos traducidos en nuestra Biblia. Por cierto, esos títulos no forman parte del Salmo. Esos títulos se pusieron después de la recopilación y los hizo el pueblo de Israel, intentando conectar esos salmos con situaciones de la vida, por ejemplo, del rey David, situaciones que había vivido. Pero esos títulos, es como los títulos nuestros que aparecen en la Biblia, no forman parte de los títulos del propio salmo. Con esto quiero decir que lo que está inspirado es el texto, no los títulos. Eso no quiere decir que desechemos los títulos, los tenemos y los respetamos y nos sirven de orientación. Pero ya en el siglo III a.C., esos títulos, cuando se hizo la traducción al griego de la Biblia hebrea, en el siglo III a.C., la que se llama la Septuaginta, la que habéis conocido vosotros, que habréis oído hablar de ella, ya en los traductores tuvieron problemas en identificar algunos de los términos que estaban en los títulos. Pero bueno, estos son anécdotas, esto no es importante para nosotros. En los salmos hay títulos donde nos describe quién es el autor y en qué situación más o menos se escribió. ¿De acuerdo? Bueno, el Salmo 2 no tiene título. Entonces, en principio, no sabemos quién lo escribió. En principio, por ahora. Ya después veremos que no es así. Que sí, la Biblia da testimonio de que este Salmo lo escribió alguien específicamente.
Pero en este momento no, ¿vale? En este momento no lo sabemos, nos quedamos así. Y ahora, el Salmo 2 está ocupando ahí un lugar importante. Está justo a continuación del Salmo 1. Y lo primero que, bueno, pues estos dos salmos es el umbral de todos los salmos. Estos dos salmos no han sido colocados aquí por azar. Empezamos a recopilarnos y ahora los ponemos. No, los salmos se han ido colocando, hay series de salmos que forman pequeñas colecciones. Por ejemplo, Salmo 46, 47, 48 es una serie. Hay otra más, los salmos que se leen para la Pascua, y así. Entonces, este Salmo 1 y el 2 están colocados aquí expresamente. El Espíritu Santo ha guiado a la recopilación, no sabemos quién ha hecho la recopilación, ni la edición final del libro, pero cuando el Espíritu Santo creemos que ha guiado y que ha puesto estos dos salmos. Y estos dos salmos están aquí con toda la intención porque todo el libro de los salmos va a estar girando en torno a ellos dos. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros ahora es la relación entre el Salmo 1 y el Salmo 2, que aunque son distintos, sin embargo hay una relación muy estrecha entre ellos. Son distintos, pero sin embargo tienen una relación muy estrecha entre ellos dos. Y además sirven de polo para todo el salterio. Todo el resto de los salmos van a estar hablando o bien en relación con el Salmo 1 o bien en relación con el Salmo 2. Más o menos. Bueno, por ejemplo, vamos a ver las diferencias que existen entre el Salmo 1, esta primera parte de nuestro tema que vamos a desarrollar esta mañana. El tema es el Rey ungido del Señor. Pero ya veréis que es necesario hacer esta relación por todas las consecuencias que tiene. Ya veréis. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver primero las diferencias. El Salmo 1 nos habla del creyente y su relación con Dios. Lo vemos en los versículos 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aquí nos está describiendo el camino del justo. Y cómo la vida del creyente está centrada en meditar la ley del Señor, la ley de Jehová. Cuando leemos aquí la palabra ley, tenemos que tener presente que el significado en hebreo es instrucción, enseñanza, no normas solamente, no solamente mandamientos, sino instrucción, enseñanza. Es decir, lo que está queriendo decir es todo lo que está escrito en la palabra de Dios, no solamente, voy a dar un sentido amplio del término, de la ley de Dios, ¿no? O sea, el sentido amplio que abarca todas las Escrituras, es decir, todos los mandamientos que Dios nos da. En principio, cuando se estaba leyendo este salmo, pues probablemente tenía solamente presente los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, lo que los judíos llaman la Torá, pero probablemente también en todo el Salterio tenga el sentido de la ley y los profetas, es decir, todas las instrucciones de los profetas, incluyendo Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes y después todos los profetas, Isaías, Jeremías y los 12 profetas menores. ¿Por qué? Porque todo habla de lo mismo, está hablando de la instrucción del Señor, de la enseñanza del Señor. Entonces, el que quiere andar en los caminos se deleita en la instrucción del Señor, en la ley del Señor, se deleita en ello. Pero está tratando la vida del creyente en esta tierra, ¿vale? En sus circunstancias, es decir, cómo vive el creyente con el Señor. Y cómo se alimenta de la palabra del Señor y de la instrucción del Señor para fortalecer su camino y poder andar de una forma que le agrade al Señor. Mientras nos hace el contraste de aquella persona, del impío, que rechaza los mandamientos y la enseñanza del Señor. El Salmo 2, sin embargo, tiene por centro el Rey ungido de Jehová. Ya lo hemos leído y está claro, ¿vale?
Lo tenemos, por ejemplo, bueno, lo hemos leído, lo tenemos en el versículo 2, lo tenemos en el versículo 6. En el primer salmo nos habla del hombre justo que ama y sigue la palabra de Dios. En el segundo salmo nos habla del único hombre justo de verdad, Jesús, porque nosotros hemos sido hechos justicia. ¿Os estáis dando cuenta? El Salmo 1 habla del hombre que ama, que es justo, y el segundo nos habla del único que es justo de verdad, el único que ha podido cumplir esa instrucción del Señor, esa enseñanza del Señor. El primero nos habla del camino de santidad y el segundo salmo nos habla de aquel que es el camino y a la vez la puerta de entrada para caminar una vida santa. Ahora, los dos salmos tienen una relación estrecha, ¿vale?, que vamos a intentar ver ahora. Precisamente en el Salmo 1 se habla del hombre justo, pero el perfecto hombre justo, en la relación que existe entre el Salmo 1 y el Salmo 2, es precisamente que el perfecto hombre justo es el Rey ungido de Jehová, el Hijo de Dios, descrito en el Salmo 2. Jesús es el único justo, el gran creyente de la historia. Después tenemos también como similitud, en segundo lugar, el camino de justicia en el que amas la palabra de Dios y te alimentas de ella empieza cuando te encuentras con el ungido de Dios en el Salmo 2. Es decir, tú no puedes amar ni deleitarte en la ley del Señor si primero no te deleitas en el Rey ungido, en el Hijo ungido de parte de Dios. No puedes meditar en la ley de Dios día y noche si no tienes un encuentro con el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el tema principal y el cumplimiento perfecto de esa misma ley que estás meditando. ¿Me estáis siguiendo? En tercer lugar, por contraposición, es decir, fijaros, ya hemos visto, no puedo meditar, en el segundo punto hemos visto, no puedo meditar la ley de Dios si no tengo un encuentro personal con el Hijo, con el Rey ungido de Dios. Y a la vez, lo contrario, que sería el tercer punto, si rechazo la ley de Dios, que es la actitud que se muestra también aquí de los impíos, los escarnecedores y pecadores, también estoy rechazando al Hijo de Dios, que es lo que se ve, porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Si rechazo la ley de Dios, rechazo al Hijo de Dios. Y al revés, si rechazo también al Hijo de Dios, también rechazaré a la ley de Dios. En ambos salmos, cuarto punto de esta relación estrecha, en ambos salmos vemos la gran alternativa de la vida. El salmista pone delante de nosotros la vida y la muerte, la justicia y la impiedad, la salvación y la perdición. Es decir, ambos salmos en el hombre y la vida humana son contemplados a la luz de esta alternativa, de este contraste. Vida, muerte, justicia, impiedad, salvación y perdición. Los dos salmos describen las consecuencias de las actitudes con respecto a la ley o con respecto al Hijo ungido por Dios. Vamos a ver también algunas pequeñas diferencias también. Hemos visto todas las relaciones estrechas que existen en los dos. Vamos a ver estas alternativas de las que hemos hablado antes, vida o muerte, salvación, perdición, justicia y impiedad. Por ejemplo, en el Salmo 1, estas alternativas están en relación a la ley de Dios. En el Salmo 2 está en relación al ungido de Dios. Otra diferencia radica en la perspectiva de cada salmo. El Salmo 1 está centrado en el camino del creyente sobre la tierra. Por lo tanto, cómo camina el creyente en sus circunstancias de la vida diaria, con sus luchas, con sus fortalezas y sus debilidades, su prosperidad o su adversidad, y también haciendo frente a la burla del entorno o a la persecución del entorno en el que está viviendo. Lo miráis y podréis observar esto. Está hablando del camino del creyente sobre la tierra, mientras que el Salmo 2 estamos sentados en el cielo.
Dios está mirando desde arriba esta actitud de las naciones y de los hombres impíos que son contrarios al Hijo de Dios. Y la primera reacción de Dios dice, bueno, pero ¿qué están haciendo? Pero si es ridículo. Eso es como si una hormiga en tu casa dijera de levantar una pancarta, una bandera y cogiera algún instrumento amenazante rebelándose sobre ti, ¿no? Tú dirías, bueno, pero qué ridículo, ¿no? Pues algo así. O sea, la primera reacción de Dios es contemplar una situación absurda desde la perspectiva de Dios. Las maquinaciones son contempladas como un absurdo desde la perspectiva de Dios. Son motivo de risa divina, las locas pretensiones del ser humano. También vemos otra diferencia entre los dos, las dimensiones del problema. En el Salmo 1, las dimensiones de los problemas que los tiene que hacer frente el creyente están limitados a sus circunstancias. Mientras que en el Salmo 2, las consecuencias de los problemas que se creen por una u otra actitud tienen dimensiones universales, globales. Y concretamente vemos el mundo global desde la perspectiva de Dios, una visión grande de lo que está ocurriendo en el escenario de la historia en un momento determinado. ¿Veis estos dos aspectos? Bueno, pues esto que hemos visto ahora es la primera parte de lo que teníamos que tratar esta mañana. He procurado ir lo más rápido posible, he eliminado muchas cosas y centrarme en lo esencial. ¿Veis? Entonces hemos podido veis que el Salmo 1 y el Salmo 2 no han sido colocados por azar. Son muy distintos, pero tienen una relación estrecha. Y esto nos ayuda a entender mejor el plan de Dios para su pueblo y para nosotros, para ti y para mí. Bueno, ya nos metemos entonces, el segundo punto que tenemos que tratar esta mañana, y es el centro de nuestro tema de esta mañana, es el Señor Jesucristo, que es el tema del Salmo 2, y es el tema de la predicación de esta mañana, el Rey ungido del Señor. Es decir, el Salmo 2 trata del Señor Jesucristo, claramente. Los judíos pensaban, antes de que viniera Jesús, que este salmo, cuando lo leían, hacía referencia a un rey futuro ungido por Dios. Porque lógicamente ellos veían que esto no se cumplía en ninguno de los reyes que habían tenido. Y entonces estas palabras tenían un sentido profético. Vamos a ver cómo los primeros cristianos lo entendieron así. Los primeros cristianos entendieron que este salmo iba y se aplicaba directamente en la persona de Jesús. Entonces, este salmo indiscutiblemente, lo primero que vamos a ver de este salmo es que este salmo indiscutiblemente es reconocido por todo el mundo como mesiánico. Es decir, este es un salmo profético que tiene su cumplimiento en el Mesías. Otra cosa es que se acepte que el Mesías es Jesús de Nazaret, pero todo el mundo entiende, sea cristiano, sea judío, que este salmo es mesiánico, claramente. Y que tiene su cumplimiento en el Mesías. Después tenemos que tener presente que Jesús, el ungido de Dios, es uno de los temas principales de los salmos. O sea, este no es el único salmo que habla de Jesús o del Mesías, el ungido de Dios. Hay más. Porque a veces y esto lo tenemos por dos motivos. Uno, porque los salmos muchas veces hablan de la figura del rey. Vemos al rey perseguido por sus enemigos, asustado por las batallas que tiene que librar contra ejércitos. Uno de los grandes autores de los salmos es David. En muchos de ellos plasma su propia experiencia. Él era rey, ungido, pero naturalmente, más allá de la experiencia pequeña de David, vemos en muchos textos de estos salmos la experiencia grande del Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Así que muchos de los salmos que nos hablan acerca del Rey, los apropiamos y los traspasamos al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la meta de los salmos porque muchos de ellos hablan de Él a través de esa figura del Rey. ¿Vale? No me quiero entretener ahora
en ir viendo todo esto. Pero esto es, sobre todo esto se aplica a los salmos mesiánicos y sobre todo porque aparece la figura del rey. Ahora, también el otro motivo porque los salmos es el ungido de Dios es uno de los temas principales de los salmos, también es porque, no solamente porque aparece la figura del rey, sino también porque por cuanto no ha habido nadie que más adecuadamente haya podido cantar los salmos que el Señor Jesucristo. Muchos de los salmos que nosotros leemos, algunos de ellos, no se pueden aplicar a nuestra experiencia. Algunas veces, bueno, no sé si os ha pasado, os encontráis mal, estáis afligidos, o estáis contentos, o estáis pasando por una situación de adversidad, o estáis pasando por una situación en que queréis explayar en gratitud al Señor y no sabéis cómo. Entonces os acercáis al libro de los Salmos y empezáis a buscar. Y efectivamente empezamos a leer, es lo que me pasa a mí. Voy buscando y ya cuando encuentro un salmo, este salmo está expresando lo que yo estoy sintiendo y lo que yo quiero expresar al Señor y quiero expresarlo con estas palabras. Y entonces, pues lo expreso. Pero hay otras veces que tú vas leyendo el salmo y dices, y no se puede aplicar a ninguna de nuestras experiencias, a ninguna de nuestras experiencias. Pero es que además el único que lo puede poner en su boca es el Señor Jesús. Y por eso Jesús es el tema importante. Yo alguna vez me parece haber dicho que este es el libro de oración del pueblo de Israel. Pero es el libro de oración y de himno y de alabanzas. Bueno, el libro de los Salmos en hebreo tiene el título de las alabanzas. Es el título que tiene. Yo creo que el único que puede aplicar todos los salmos es Jesús, el ungido del Señor. Y prefiguradamente y de antemano expresaron muchas de las situaciones que él iba a vivir como hombre en esta tierra y muchas de las luchas. Aunque muchos de estos salmos surgieron en una experiencia del salmista, pero después pueden ser trasladados perfectamente a Jesús. Yo creo que Jesús utilizaba el libro de los Salmos como forma de adoración y de orar al Padre. Y por eso nosotros también nos pasa algo similar. Cuando estamos en Cristo y hemos conocido a Cristo, notamos que los salmos... Ahora, no todo lo podemos utilizar en nuestra experiencia, no todos. Pero Jesús sí. Y ese es el segundo motivo por el cual Jesús es la meta de los salmos. Entonces, la meta de los salmos, por cuanto no ha habido nadie que más adecuadamente haya podido cantar los salmos que el Señor Jesucristo, tanto porque los salmos tienen de alabanza, como por lo que tienen de angustia, perplejidad, prueba, tribulación. Muy bien. Hemos visto dos aspectos. Es mesiánico, Jesús es uno de los temas, Jesús, el ungido de Dios, es uno de los temas principales de los salmos. Y vamos a ver, en tercer lugar, que los apóstoles atribuyeron este salmo a David. Al principio he dicho que no tenía título y por lo tanto no sabía a quién se puede atribuir este salmo. Pero los apóstoles, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 25, el salmo es atribuido a David. Precisamente dijeron los apóstoles, en ese momento mientras estaban haciendo la oración con toda la iglesia, ahora lo vamos a ver, no preocuparos, porque ahora vamos a ir a ese pasaje. Ahora lo estoy adelantando, ¿vale? No preocuparos, ahora vamos a ir a leerlo, porque además es un pasaje importante que tenemos que leer. Entonces, dicen los apóstoles junto con la iglesia, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, y dice precisamente esto, porque se subleva la nación y los pueblos traman cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su juicio. Y citan este texto del Salmo 2. O sea, ellos lo atribuyen directamente a David. Entonces, si lo atribuyen directamente a David y lo atribuyen como que es el autor inspirado por el Espíritu Santo, David se encontraba en un apuro. Entonces, vamos a lo que podríamos llamar el primer nivel de interpretación concreto de este salmo. Es decir, este salmo está describiendo una situación del rey ungido David, que se encontraba en un apuro político en el momento de escribir. Se veía rodeado de enemigos.
Ya sabemos que David fue ungido por Dios, contra quien las naciones de alrededor están tramando sus estrategias, sus maquinaciones. Pero estos pueblos no solo pretenden liberarse del tributo a Israel, sino también acabar con David y con su reino. Es cuando dice: rompamos sus ligaduras, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Probablemente esto estaba ocurriendo en un momento avanzado del reinado de David. Naciones que estaban pagando tributo a Israel y que estaban en la frontera alrededor de Israel estaban pagando tributo. Y llega un momento en que se sublevan. Ahora, y entonces pues sucede una situación parecida a la que está descrita aquí en el Salmo 2, en los primeros versículos. Pero David sabe perfectamente que quien garantiza su trono es el Señor. Él ha sido ungido por Dios y Dios ha prometido permanencia para su trono. Además, él sabe que quien atenta contra él, atenta contra Dios. Es por esto que David, aun en medio de la perplejidad y la angustia y la preocupación de la situación política, puede escribir con esta perspectiva de confianza, hasta el punto de sentarse con Dios en los lugares celestiales y burlarse de sus enemigos. O sea, David tiene la certeza, porque Dios así se lo ha confirmado, acordaros, a través del profeta Samuel, a través de otros profetas, que su reino iba a permanecer y que siempre iba a haber un descendiente de él sentado en el trono. Y David sabía que el que sostenía su reino y lo sostenía él como rey era Dios mismo. Y por eso él puede expresar confianza en Dios a pesar de la sublevación. Y puede mirar esta sublevación, como hemos leído, desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana, aunque, lógicamente, su corazón estaba en zozobra, angustia y preocupación, porque, claro, tenía que hacer frente a una situación. No obstante, a pesar de esto que estamos comentando, que los apóstoles le habían atribuido a David, no obstante, no sabemos las circunstancias reales por las que se escribió este salmo, ¿vale? Pero Dios utilizó esas circunstancias, probablemente de David. Algunos autores dicen de Salomón, pero bueno, esas circunstancias, pero para de manera profética se escribiera este salmo y de manera profética apuntara al ungido de Dios, el único ungido de Dios, que es el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Y así lo entendieron los apóstoles, lo entendieron de esta manera, que este salmo hablaba proféticamente, de manera anticipada, del Señor Jesús. Vamos entonces al cuarto punto, ¿no? Que es: los apóstoles aplicaron este salmo a la persona y reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos ahora en el segundo nivel de interpretación. Hemos pasado de una situación particular, probablemente en la historia de Judá, para pasar a una aplicación más amplia, futura, para nosotros ya pasada, pero que se aplicó directamente en el Señor Jesús. Y así lo entendieron los apóstoles, en el Señor Jesús y su reino. Y a esto le vamos a llamar el segundo nivel de interpretación. Es que vamos a llegar hasta un tercer nivel de interpretación, ¿eh? O sea, la cosa no termina la palabra profética que aparece aquí en el Salmo 2, no solamente se queda en Jesús, el ungido de Jehová o el ungido del Señor, sino también más en otro acontecimiento futuro. Vamos a Hechos 4:23. Ahora vamos, que os dije antes que íbamos a leer el texto. Vamos a ir a este es el único texto que os voy a pedir que me acompañéis. Todos los demás voy a procurar decíroslo yo, ¿vale? Pero por su importancia y por la claridad con la que aparece, vamos a verlo. Entonces tenemos Hechos 4, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31. Cuando, la situación, Pedro y Juan han sido encarcelados
porque han curado a un hombre que estaba cojo de nacimiento. Y al comienzo del capítulo 4, entonces están hablando con el pueblo y explicando por qué motivo ese cojo de nacimiento que estaba en la puerta del templo llamada La Hermosa, pues había sido curado. Estaban hablando con el pueblo. Pero en el versículo 1 del capítulo 4 dice: mientras ellos hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque señalaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Entonces, al día siguiente los presentan delante del sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, también de su gobernante, anciano y escriba. Y los ponen en medio y dice: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Bueno, lo tenéis ahí, os pido que lo leáis después en casa. Y el versículo 12, para que la conclusión de la respuesta de Pedro y Juan delante del Sanedrín, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que creían de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces les ordenan salir y se ponen a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esto, hombre? En fin, van deliberando y cuando los llaman les ordenan no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, estoy en el versículo 19, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Fijaros la valentía de Pedro y de Juan, con el temor que tuvieron en el momento de la crucifixión. Fijaros el contraste tan grande. El temor que tuvieron en el momento en que Jesús fue crucificado, acordaros de las escenas que sucedieron, y cómo ahora la valentía que tienen para hablar delante de todo el Sanedrín, que eso no es fácil, delante de la gente importante, magna, y los líderes religiosos y políticos de aquel entonces, de su nación, y con el apoyo del ejército romano. O sea, enfrentarte con estas personas era causa inmediata de muerte o de cárcel, ¿no? Pero fijaros la valentía. Claro, aquí ha sucedido algo. Han visto al Señor Jesús resucitado. Lo han visto, lo han comprobado, han podido tocarlo, le han oído hablar después de la resurrección. Pero ha ocurrido también otra cosa más importante, es que han recibido el Espíritu Santo. Han recibido el Espíritu Santo, dándoles un nuevo corazón, haciéndolos regenerándolos de nuevo. La misma promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, de los que creemos en Jesús, recibir el Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas de una forma que nosotros mismos ni podemos imaginar. Y si antes hemos tenido temor, ya no tenerlo, tener la confianza. Pero había otra confianza también, precisamente relacionada con el Salmo 2, lo vamos a ver ahora. Ellos estaban valientes y no les importaba de que lo volvieran a meter en la cárcel o que incluso muriesen. No les importaba, porque sabían que Jesús era el Rey ungido de Dios y que estaba sentado a la derecha del Padre y que ellos habían sido inscritos en el reino de Cristo y que Jesús estaba reinando y que todas las maquinaciones que podían hacer los reyes y los poderosos de la tierra contra Jesús y contra su ungido eran nada delante de Dios. Y ellos tenían esta seguridad, o sea, lo tenían claro. Y lo tenían claro no solamente por la experiencia personal, sino por la palabra de la Escritura, por el Salmo 2. El Salmo 2 les daba a ellos esta certeza del plan de Dios. Vamos a verlo.
Seguimos leyendo, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlo otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque al hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dios hizo esta curación, este hecho portentoso, precisamente para confirmar la predicación apostólica. Cuando quedaron, ahora vamos al texto, al que a nosotros nos interesaba, capítulo 4, versículos 23 y 30. Y atended bien, o al 31, atended bien este texto porque nosotros estamos viviendo tiempos en los cuales tenemos que tener la misma convicción de fe basada en la Escritura. El mundo no podrá entenderlo o no aceptarlo y pensará que puede luchar contra el ungido de Dios y contra Dios mismo. Pero nosotros sabemos que la certeza del plan de Dios es esta. Este es el plan que Dios tiene determinado para nuestras vidas, sea que muramos o que vivamos, sea que estemos enfermos o estemos sanos, sea que tengamos prosperidad o penuria, sea que tengamos adversidad o prosperidad, da igual. Lo único que importa es si estoy incluido en el reino de Cristo, porque ese es el reino que permanecerá por encima de todas las maquinaciones que puedan hacerse en este mundo y por todas las batallas que el enemigo, en nuestro caso el adversario, Satanás o el diablo, puede hacer con nuestras vidas. ¿Vale? Pero es importante, porque esto dio fortaleza en medio de la persecución a estos primeros creyentes. Y esta misma convicción, basada en las Escrituras y en el plan de Dios, no basada en nuestros pensamientos, no basada en nuestros criterios, en nuestras buenas ideas, basada en la palabra del Señor, que es donde tiene que estar descansando nuestra fe. ¿Vale? Fijaros lo que ocurre. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: «Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido y contra su Cristo». Siguen diciendo, han citado textualmente los primeros versículos del Salmo 2. Fijaros. Y siguen diciendo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. No hago comentario. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tu siervo hable en tu palabra con toda confianza, mientras extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Bueno, pues ellos precisamente, la convicción que tenía en que precisamente cuando se confabularon Herodes y Poncio Pilato, era la aplicación directa de la sublevación de las naciones y de los reyes de la tierra, expresada contra el ungido de Dios, que es Jesús, el Cristo Jesús de Nazaret. Y ellos sabían que el Mesías, el Rey ungido, formaba parte del plan de Dios que entregara su vida en la cruz. No era parte del plan de Dios, pero que no quedó atrapado por la muerte, sino que resucitó y fue levantado sobre todo poder y señorío, y exaltado a todo, sobre todo nombre que se nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, vemos en este salmo precisamente los apóstoles junto con los primeros discípulos entendieron claramente que el Salmo 2 hacía referencia directa a la persona de Jesús y su reino, y lo que es más, a la cruz de Jesucristo, que este mismo salmo constituyó para ellos fuente de seguridad y de ánimo cara a la persecución y la oposición de sus días. También tenemos, este no es el único texto donde se utiliza el Salmo 2, el Salmo 2 también lo utilizó Pablo cuando estuvo predicando en la ciudad de Antioquía de Pisidia, concretamente en la sinagoga, ante los judíos y los temerosos de Dios. Y precisamente en ese momento dijo: y nosotros anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos. Al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, y lo dice: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo dice Pablo en la sinagoga, estando en Antioquía de Pisidia. Y lo hace perfectamente porque los judíos ya sabían que el Salmo 2 era mesiánico. Probablemente no estarían de acuerdo. Entonces, que Pablo lo utilice y lo aplique al Mesías, no tenía que dar muchas explicaciones, porque ya la mentalidad de ellos estaba preparada para ello. Ahora, otra cosa es que aceptasen que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías. Pero Pablo va argumentando con la Escritura, utilizando también el Salmo 2, para llegar a la convicción de que efectivamente Jesús de Nazaret fue quien dijo que era y que era verdaderamente el Mesías, el Rey de Israel, el Señor de señores. También lo tenemos, este Salmo también en la carta a los Hebreos, el autor en su gran argumento de la divinidad del Señor Jesucristo empieza con una cita del Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hasta tal punto queda pequeño todo rey humano para el cumplimiento adecuado del Salmo 2, que ni siquiera un ángel podría ocupar el lugar de este cumplimiento. Solo ha habido uno que haya dado la talla de estas palabras del Salmo 2. Dice el autor de Hebreos, el Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis también menciona el Salmo 2. Y vamos a volver al Salmo 2. Os he dicho que vayáis al capítulo 4 del libro de Hechos. Ahora, por favor, volvamos otra vez al Salmo 2. Ya de ahí no nos movemos, ya no os haré para que estéis cambiando. Ya quiero ir terminando. Venga. Sabía que eran muchas cosas y eso que es solamente la introducción. En el libro de Apocalipsis tenemos el versículo 9. Lo tenéis ya, ¿no? Dice: tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Pues este versículo es mencionado precisamente en Apocalipsis. Los versículos, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 5. No lo busquéis porque os los voy a leer. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ese es en el capítulo 12, versículo 5. Y también de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Vale? Con estas 4 cosas que hemos visto, ¿no? El libro de Hechos, en Pedro y Juan, Pablo, el autor de Hebreos, el libro de Apocalipsis, hemos visto que los apóstoles aplicaran este salmo a la persona y reino de nuestro Señor Jesucristo. Segundo nivel de interpretación del Salmo 2. Este salmo se aplica directamente a la persona de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Rey de Israel, el Señor de señores. Pero es que también el libro de Apocalipsis nos va a llevar a otra dimensión mayor todavía, a otro nivel de interpretación mayor que sería el tercero, y que lo vamos a encontrar en el capítulo 2, los versículos 26 y 27. No lo busquéis, que os los voy a leer. El texto dice: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro como
como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Fijaros lo que está diciendo. Está diciendo a los creyentes, eso estaba escribiendo a una iglesia, estamos en el capítulo 2, versículos 26-27, ahora no recuerdo el nombre de la iglesia, pero igual, al final del mensaje que le da la iglesia, ya sabéis que a cada iglesia, de las 7 que aparecen en Apocalipsis, les va diciendo un mensaje, y dice, al que venciere, una promesa. Pues esta promesa, al que venciere, ¿qué va a hacer? Lo mismo que Jesús. Es decir, Jesús va a hacernos partícipes de su autoridad, de su reinado, que Él ha recibido del Padre. Este es el nivel tercero de interpretación, que esto tiene por cumplirse, está por cumplirse todavía, pero es el tercer nivel de aplicación de este salmo, para que veáis la importancia que tiene este salmo. O sea, Apocalipsis lo extiende más allá, haciéndonos a ti y a mí partícipes del reino y de la autoridad de Cristo. Jesús nos ha constituido un reino de sacerdotes y estaremos reinando con Él, con autoridad. Pero no solamente lo dice Apocalipsis, lo dice también Jesús en su enseñanza a los apóstoles, a los discípulos. Precisamente en el capítulo 19, versículo 28 les dice: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Efesios, recordad que Cristo está en los lugares celestiales, en Efesios capítulo 2. Es acompañado allí por aquellos que han sido resucitados con Él y asimismo sentados con Él en aquellas esferas. Y nuevamente, en Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, en las promesas que Dios da, vuelve a decir, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, cuando Jesús venga y su reino de gloria sea manifestado, la promesa que Dios tiene para ti, si permanece fiel hasta el fin, si persevera, el que persevera hasta el fin será salvo. Que esa perseverancia hasta el fin no la podemos asegurar nosotros. No la podemos asegurar nosotros por nuestras promesas ni por nuestro esfuerzo. Es solamente la gracia de Dios. Es solamente la gracia de Dios la que puede hacernos perseverar hasta el fin, guardarnos y sostenernos. Porque nosotros, con nuestra fuerza solo, sin Cristo, no podríamos. Ahora, si estoy en Cristo, Él me sostiene. Y si mi corazón realmente está rendido a los pies de Cristo, realmente estoy rendido a su voluntad y dependo solo de Él, no dependo de mi justicia, sino dependo de su justicia. Y como hemos leído, busco deleitarme en la ley de Dios, pero con Él. Sin Él yo no puedo deleitarme. Si Él no me da un nuevo corazón y un nuevo espíritu, yo no puedo deleitarme en la ley de Dios, porque mi carne rechaza a Dios y a la ley de Dios. Mi carne, mi vieja naturaleza, mi naturaleza corrompida, apartada de Dios, que tenía antes de conocer a Cristo. En Cristo hemos sido hechos nueva criatura y debido a eso puedo tener otras nuevas motivaciones en mi interior, producidas por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, asegúrate de que estás en Cristo. Porque es vital. Es vital. Eso es lo que nos da la seguridad de la salvación y la seguridad de perseverar hasta el final. No por mí, sino por la gracia de Cristo. El propio Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Y es real. Estoy en Cristo, todo lo puedo. Aunque estoy sacando el versículo fuera del contexto, Lo estoy sacando fuera del contexto. Pero bueno, nos podemos permitir, entendéis el sentido, ¿no? Muy bien. ¿Por qué interpretaron, el último punto de por qué este salmo está puesto, por qué interpretaron los apóstoles este salmo en términos del Señor Jesucristo? Por el lenguaje tan exaltado del salmo. Ningún rey de la casa de David, ningún rey de Israel estuvo a la altura de este lenguaje. En segundo lugar, los mismos judíos entendían que la referencia era más bien al rey ungido que había de venir. Por esto
Ya lo he dicho antes. En tercer lugar, muy importante, esto que voy a comentaros ahora. El Padre ratificó, Dios Padre ratificó precisamente y suscribió esta aplicación e interpretación. O sea, ¿por qué los apóstoles estaban tan seguros? Bueno, ya lo hemos dicho, porque ningún otro rey podía aplicarse ya, porque los judíos ya estaban con la mentalidad del Mesías. Pero es que además el mismo Dios, Padre, ratificó estas palabras en relación con Jesús. ¿Cuándo? En su bautismo y en el monte de la transfiguración. En su bautismo, además, Dios utilizó la expresión primera del versículo 7, mi hijo eres tú. Y concretamente, por ejemplo, en el bautismo, es utilizado el Evangelio de Mateo. Dice, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Y en la transfiguración, la voz de Dios desde el cielo dice, este es mi hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. O sea, más claro agua. Pero cuando Dios da estas palabras, está utilizando el versículo 7 del Salmo 2, pero también está usando el versículo 1 del capítulo 42 del libro de Isaías. El libro de Isaías, os lo voy a leer, en el versículo 1, capítulo 42, dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en que mi alma se complace. ¿Entendéis ahora? Porque tú eres mi hijo, mi amado, en quien me complazco. Y ahora aquí dice en 42:1 de Isaías, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Pero claro, cuando Dios está utilizando estos dos versículos en la persona de Jesús, está queriendo decir dos cosas. Que Jesús, como en el Salmo 2, es el Rey ungido. Mi hijo eres tú. Pero a la vez está diciendo, está cogiendo un versículo de los cánticos del siervo sufriente de Isaías, que son 4. El cuarto cántico es Isaías 53. Os lo digo porque muchos de vosotros ya lo conocéis. Isaías 53 lo habéis leído muchas veces y os suena, donde se va describiendo anticipadamente los sufrimientos de Cristo. Cuando Dios utiliza esos dos versículos y los dice desde el cielo aplicado a la persona de Jesús, está queriendo decir que Él es el Rey ungido, pero que también es el siervo sufriente. Y esto aparece en el Salmo 2. Si nosotros leemos el Salmo 2, veremos que el Rey ungido pasa por la cruz también, pasa por el rechazo y por la cruz. Esto lo vemos en el mismo Salmo 2. No hacía falta que hubiera estas palabras, pero el mismo Salmo 2 ya da a entender que el Rey ungido iba a ser rechazado e iba a pasar por aflicción. Si leemos atentamente el Salmo 2, veremos que este Rey de la gloria iba a conocer la experiencia del rechazo, del repudio de la gente y los pueblos, que tramando cosas vanas iban a sublevarse contra los derechos de Dios y del Rey enviado por Dios. Iban a decir, como los siervos de la palabra, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, este es el heredero, matémoslo, y entonces la viña será nuestra, y le mataron. O sea, en Jesús se une el Rey ungido de Dios y el siervo sufriente. Y en el Salmo 2 están las dos cosas. El Rey ungido, que es glorificado, pero también el Rey ungido, que es rechazado, es matado y entregado a muerte. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Muchas gracias. Habéis sido muy pacientes. Disculpadme por todos los minutos que he consumido, pero no podía. Lo he intentado ajustar todo lo que he podido, pero si hubiera eliminado más no hubiera quedado. Bueno, ¿cómo finaliza el Salmo 2? Porque con esto nos vamos a quedar. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo. Y el Salmo 2 termina precisamente con una bienaventuranza. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se confían. Así que quedémonos con esta expresión.
Y la expresión ahí, honrad al Hijo, significa besad. En realidad tiene el sentido de que te postras y besas los pies del Rey. Entonces, cuando estamos leyendo honrad al Hijo, tiene este sentido de prostración, de humillación y de sumisión. Y de total confianza en Él. Pues pidámosle a Dios su gracia y su poder para que Él rinda nuestros corazones y nuestra vida realmente a los pies de Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este salmo. Gracias porque nos has permitido tratarlo en esta mañana. Gracias por tu bondad. Gracias por lo que aprendemos de Él. Y te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesús. Tu Hijo Jesús que tú enviaste a este mundo para nuestra salvación, para nuestra liberación. Gracias, Señor, porque por medio de Él tú nos has librado de condenación, has anulado todo lo que estaba en contra nuestra, todas las acusaciones que estaban en contra de nosotros, y las anulaste y las aboliste en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos has sacado del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Muchas gracias. Queremos rogarte, Padre, por las personas que puedan estar participando esta mañana con nosotros, que han oído también tu palabra y que aún, a lo mejor, todavía no tienen esta confianza plena en el Hijo. Todavía no han rendido su vida en arrepentimiento y fe, postrándose a los pies de Cristo Jesús. Te ruego, Padre, tu misericordia para que obres en el corazón de nuestros amigos y amigas que todavía no tienen la experiencia del encuentro con Jesús en salvación. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia abras los ojos, la mente, el entendimiento, para que reciban la verdad del Evangelio en sus corazones. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.